Coñac. Déjalo para calentarte. La batería ya está agotada. Hoy, en estas fechas navideñas, cuando toda la gente decente está descansando, hemos decidido entretener a la gente decente con un nuevo formato. Un podcast de belleza. Por ahora, en el idioma que dominamos a la perfección, o no tanto a la perfección. Luego veréis, nos hemos preparado a lo grande. Hemos preparado unas tazas así de grandes. Ilona tiene humo. El coñac de Ilona. Ilona tiene coñac ahumado. También me gusta el café ahumado. En todo caso, estaba cerrado. Este es un podcast de prueba. Nunca hemos hecho un podcast en nuestras vidas. Brindemos por nuestro primer podcast de nuestras bebidas ahumadas. Lo haremos. Lo haremos. ¿Por qué decidimos grabar un podcast de belleza? En primer lugar, porque los formatos short series, que son los formatos de la memoria del pez, quizá a mucha gente le resulten cansados. O tal vez, por el contrario, entretienen. Decidimos hablar un poco sobre belleza, solo un poco más de un minuto. ¿Bobinas? ¿Ya lo has decidido? Me decidí y te llamé como mastodonte en Marbella por la belleza. Es como un equipo de belleza. Aquí. Y para demostrarle a todos tu experiencia en este tema, has sido el primero en cortarme y teñirme el cabello durante 26 años. Espero que la cuestión de la pericia haya sido resuelta. Ilona es una propietaria de un salón de belleza de 26 años en Marbella, que aparece en el aire como propietaria de un salón de belleza. Y ahora le vamos a preguntar en detalle, quizá a alguien realmente le interese esto, quizá a nadie le interese en absoluto, o quizá a alguien sí le interese. Quizá alguien ahora mismo quiere ser propietaria de un salón en Marbella, o quizá alguien está cortando y tiñendo el pelo en algún salón y piensa, yo quiero ser propietaria de un salón. ¿Cómo puedo lograr todo esto? ¿Cómo puedo conseguirlo? Ahora lo vamos a comentar contigo, vamos a hablarlo. Y quizá cuentes algo interesante a alguien usando tu propio ejemplo. Y quizá hay alguien ahora mismo sentado en algún sitio nuevo, lejano de aquí, pensando cómo podría mudarme a esa Marbella que ayer estaba pasada por lluvias y hoy ya brilla el sol. Hagámoslo de esta manera. Seguiremos haciéndoos preguntas para que la gente pueda entender un poco más porque decidimos grabar este podcast con vosotros. Ahora le contaremos a nuestros espectadores un poco sobre cómo llegaste aquí. Aquí hoy, bajo esta inscripción, te contamos cómo conseguiste tu maravilloso salón. ¿Cómo fue que terminaste mudándote aquí? Ahora cuéntame cómo llegaste a esta decisión, porque creo que podría ser interesante. Abrimos un salón, como si mi padre me hubiera ayudado. Agrupados juntos. ¿Fue esto cuando estabas de baja por maternidad? Sí, abrimos un salón bastante grande, tenía unas 5 a 6 personas, trabajadores. Cuéntame cómo encontrabas chicas, chicos, chicas en aquellos años 2000. ¿Cómo los encontrabas ¿Por acuerdos? ¿Los contratabas y los tenías con algún tipo de contrato como era en ese entonces? Yo contrataba chicas, las formaba un poco, no tenía. Creo que no. Había uno que sabía cortar el pelo. El resto vinieron a mí, se quedaron exactamente igual, estudiaron y trabajaron. De hecho, utiliza el mismo método con el que entraste al salón. Es decir, a través del entrenamiento, los que quisieron quedarse se quedaron contigo. Sí. ¿Y cómo llegaste aquí? Y. Entonces mi madre no encontraba el lugar donde quería vivir. Ya sea en España o en Ucrania, ella iba y venía y regresaba. Bueno, por ella, porque entendí que ella estaba aquí sola, le faltaba familia. Le costó 5 años de su vida. ¿Cómo persuadirnos para venir aquí? Y en un momento de debilidad, por así decirlo, ella aprovechó. Nos decidimos. Dejé el salón a mi hermana. Y sigue funcionando hasta ahora. Nos mudamos aquí, como para empezar todo de cero. Nadie pensaba siquiera en el salón sí, pero volver a trabajar para alguien más. De hecho, esto es lo más interesante. Aquí está Ilona en Marbella. Ilona en Marbella, para quienes no lo sepan, hay varias formas de empleo. En general, dedicarse a toda esta intensa actividad de belleza. Se puede trabajar contratado en un salón de belleza o se puede ser autónoma
Se puede ser dueña de un salón o de una empresa, si es una SL, o dentro de ella ser autónoma, en cualquier caso. ¿Qué es ser autónoma? Es un empresario individual. Vamos a traducirlo para quienes nos están viendo. En Ucrania se llama FOB, si no me equivoco. En Rusia se llama empresario individual. En otros sitios se llama de otra manera, según lo que busques en Google, pero de una forma u otra. Llegas a Marbella, ¿y tú cómo lo haces? Tú fuiste directamente pensando, voy a dedicarme al emprendimiento. Chicos, no, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Entonces, tú te lanzaste a algún sitio con... ¿Tu habilidad? Primero trabajé. Sí, trabajé. ¿Dónde trabajaste? ¿Para quién? Cuéntanos. El primer trabajo fue, era una cadena de salones donde contrataban a cualquiera. Y claro, para ti, llegas a... Así que para... El idioma, el idioma lo tenía, pero solo en... ¿En qué idiomas? En general hablas. Entonces llegaste a Marbella, Albún. Inglés, Además de inglés, ¿cuál es más? pero en ese momento, ninguno. Progresamos. Ruso, Como y puso de Golski. yo no hablaba ese idioma. Pero tú lo sabes, yo. Sé polaco, sí, vale, pero no era el momento de utilizarlo. En ese momento solo se hablaba inglés. ¿Quién terminó? 2007, sí. Por eso voy a conseguir un trabajo en un salón. Bono de cuarto. Qué pasada. Puerco. El bono es un lujo. Punca. Lujo. Lujo. Lujo pesado. Puerto Bonus es realmente nuestra milla de oro y los lugares más lujosos. Las atracciones comerciales se encuentran en Portabonus. Y Ilona se encuentra en un lugar tan magnético, tan magnético. Un lugar mágico. Portabonus parece lujoso, pero no todo es lujo. En realidad, conocemos los matices, sí. Y no todo está allí. Por eso. Entro en un salón donde todos trabajan en cadena. Pero hay clientes allí. Hay muchos clientes. El precio es mínimo, pero la calidad es simplemente inferior. Bueno, a nadie le importa. Ese era el sistema del salón. Solo dinero, dinero, dinero. Lo más importante es que había que vender los productos. Productos, el salón creó algunos. ¿Quién vende mucho? Quien tiene buenas comisiones. Es decir, recibías un salario más una comisión. Entonces, ¿cuánto podrías ganar? ¿Qué salario? Hasta 3.000 se podría conseguir por un trabajo. Es finales del año 2000. 2007. Año. Ahora, camaradas, pensad si es posible continuar como lo habéis hecho. Sufriendo allí, todo es por eso. Por cierto, otra cosa importante es que muchos trabajamos por contrato. Bueno, es realmente muy duro hasta el agotamiento. No lo recuerdo, pero estaba claro. ¿Trabajaste? Trabajamos duro. ¿Cuántos días y horas de trabajo tuviste? ¿Has estado trabajando horas extras? ¿Cómo te defendiste? ¿Derechos? Porque fueron, en mi opinión, 5 o 6 días laborables y un día de descanso, algo así. El reloj, solo lo recuerdo por el reloj, eran las 8 en punto, pero... Si trabajas el primer turno, si el segundo turno empieza a las 4 de la tarde y hasta el final. Y el salón podría cerrar a la 1 de la mañana. ¿Hasta el último cliente? Hasta el último cliente. Y todo el equipo tenía que esperar, por ejemplo, si éramos 6 personas y solo uno estaba trabajando. Teníamos que esperar a ese uno hasta que terminara, cerrar todos juntos el salón e irnos. ¿Y había mucha rotación de personal o qué? ¿Rotación? Eso no era rotación, era como ayer la lluvia. Y hoy está soleado. No importa cómo estés hoy, mañana ya no estás, y tus compañeros ni siquiera te preguntarán por qué. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando así? ¿Ves? Volumen de negocios. Izquierda. Bueno, no puedo, vine, como si fuera de mi propio lugar. ¿Y cómo que me gustaría, cuando quiero preguntarle al cliente, ¿qué tipo de mechas quieres? Allí no es lo que tú quieres, sino lo que nosotros, ¿cómo se llama? Administrador. El administrador dice, no importa, tú simplemente hazlo y ya está. Oh, ¿de qué color? No,
Tú simplemente píntala del color que te parezca. O sea, no hay orientación al cliente para ti. En absoluto. Entonces, ¿cuál es tu otro camino? ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a...? No, Salgo de allí y mi marido me sugiere. En aquella época existía un periódico llamado Surin English. Bueno, todavía existe, si quieres. Así que era el mejor lugar para buscar trabajo. Por eso había un anuncio que decía que un salón en el área de Demicas estaba buscando una persona. Y probablemente estuvieron buscando durante un par de meses. de hecho, estás siguiendo un anuncio en el periódico. Y, No quería ir, pues debía mudarme de Marbella a otra ciudad, Nios. para quienes lo saben, para quienes lo entienden, bueno, son 15 minutos conduciendo, pero aún así, es un trayecto. Pero me decidí. Fui aquí. Un salón 100% inglés, donde absolutamente nadie hablaba español. Yo sabía un poco de español y probablemente era el único que al menos podía responder algo allí. Pero esto fue el mínimo indispensable. Aceptar correo entrante. Aquí. Y ahí me quedo, porque hay ¿Y cuánto tiempo trabajaste allí? 5 años, Y. ¿Por qué te fuiste? Ella también se fue porque empezó otra crisis. ¿De qué años estamos hablando ya? ¿De qué estamos hablando? Eso ya debe de ser el año 2011. Año 2011. O sea, llevas aquí ya 7 a 5 años. Pues sí, Y entonces ya habías trabajado en varios salones, en uno angloparlante y bastante orientado al público inglés durante bastante tiempo. Y entonces decides irte de allí porque hay una crisis. porque la gente empezó a irse. Teníamos muchísimos extranjeros, prácticamente todos eran extranjeros. Empezaron a volver a sus países, a vender sus pisos, a vender sus propiedades. Y me doy cuenta de que tengo que volver a Marbella porque allí no hay nada que hacer. Había trabajo, me pagaban, pero simplemente te pasabas medio día sentado. Se está muriendo poco a poco junto con los dueños. Por cierto, ¿cuántos años tienen? Habría que aclararlo. Bueno, el dueño tenía unos 60 años y su esposa 45. Joven, pero no muy aceptable. Era un buen hombre, un buen dueño, pero aún así, una persona mayor no está realmente predispuesta a ello, hacia algunos cambios. Y. Ahora tienes un salón en Marbella. Sé que no lo empezaste solo. Cuéntanos, por favor, tenías una socia. ¿Cómo era vuestra relación? Cuéntales brevemente a nuestros oyentes del podcast. ¿Cómo la encontraste? Termino de trabajar en un salón inglés, vuelvo otra vez a Marbella, encuentro un salón bueno, con buenas condiciones, buenos productos, que abre, como suele pasar aquí en Marbella, y al cabo de un año cierra. Por alguna razón era absolutamente absurdo, porque, bueno, los dueños se cansaron de ello. Estudiar. El salón es realmente asombroso y algo así, pero tenemos un equipo muy bueno, tenemos buenos peluqueros, buenas chicas que hacen las uñas. Y, como digo, ¿sabéis? Si ahora nos trasladaran a otro sitio, seríamos realmente un Dream Team, de verdad, pero la gente, no sé, supongo que está cansada y una se va a Inglaterra, otra se va a otro sitio. Y mi compañera, con la que nos conocemos literalmente desde hace 6 meses. Y le comenté, como diciéndole, en un momento abriré mi propio salón. No sé cuándo, pero ya no trabajaré por contrato. Y ella llega allí un par de semanas después y dice, estamos abriendo todo, tenemos que ir a buscar un lugar. Digo, espera, ¿no hay dinero? Ella dice, estoy de acuerdo, habrá dinero. Entonces, Aquí, entremos en más detalles a partir de este punto. Si es información confidencial, no la diremos en voz alta. La cortaremos. Si no es información confidencial, nosotros. bueno, no creo que sea muy confidencial. Bueno, venga, lo diremos, supongo. Será interesante. O sea, vosotras con tu amiga, de hecho con tu socia, ¿encontrasteis algo vosotras mismas? El capital inicial, ¿a dónde fuisteis a buscarlo? ¿Fuisteis al banco? Queríamos. Ir al banco, pero no pedíamos mucho dinero. Pero los padres de mi socia decidieron ayudarnos para no tener que recurrir al banco.
Nos dijeron, os prestaremos el dinero, nos lo devolvéis, pero sin intereses. ¿Para qué dárselo a alguien más? Entonces, ¿de hecho tus padres te ayudaron? ¿Podemos expresar la cantidad de la que estábamos hablando en ese momento? Finales de la década del 2000. Unos 20.000 euros. 20.000 euros. Para abrir su local en Marbella. ¿Por qué no abrimos un super salón, encontramos un espacio, invertimos mínimamente? ¿Te contamos quién eres? Tú eres ante todo un maestro peluquero y tu pareja, ¿a qué se dedica? Ella también es peluquera. Ella es Natalia. Natalia es un nombre muy popular. Oreira, tal vez, no. Natalia es española. Cambio de dolor. ¿Quién? Mujer española de Morbea. Español original. Español original. Es decir, Ilona. Una linda chica que era 10 años menor que yo. En resumen, encontraste un lenguaje común con ella en tu trabajo anterior. Vimos, sí, que somos dos personas trabajadoras. Por eso abrimos y cerramos el salón cuando todos ya se habían ido. De hecho, el salón anterior que ellos aguantaron y llegaron hasta el final. Nos quedamos hasta el último cliente. Lo devolvieron y devolvieron las llaves. Y. Entendimos que si trabajábamos, tendríamos éxito. Y. Tú y Natalia cogen 20.000 euros de sus padres con la promesa de posteriores devoluciones de sus primeros clientes y buscan un espacio en Marbella. ¿Fue difícil encontrarla en ese momento, Ilona? No. Porque es lo mismo otra vez. Marbella también estaba en crisis y los locales estaban muchísimos. Buscábamos un buen local que no estuviera muy lejos del nuestro. Es el centro. Aclaremos que es el centro de Marbella. Marbella es, de hecho, la ciudad principal de nuestra zona, donde estamos ubicados. Y para el sector de la belleza en general es un buen sitio.